اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Luego de haber terminado con los argumentos o las pruebas que algunos científicos habían propuesto para el origen del universo y por lo tanto el origen de un creador del universo, dijimos que quisiéramos presentar algunos argumentos y algunas pruebas que aparecen en los textos sagrados. Y bueno, los textos sagrados, obviamente ustedes saben muy bien, como dijimos ya en algunas otras clases al comienzo de este curso, que se basan específicamente en el Islam, en el Corán, que es la revelación divina, y en los hadices o la sunna profética, digamos, aquellos dichos y narraciones del profeta que hablan tanto de sus actos como de sus palabras y de sus aprobaciones. Cuando hablamos de la prueba de la existencia de Dios en los hadices, obviamente, si bien es para nosotros un texto devocional, o sea que lo aceptamos devocionalmente, lo interesante de los textos que voy a leer ahora, que no solo uno como religioso, como creyente o como musulmán lo acepta por el hecho de que es palabra de Dios, si se trata del Corán, o palabra, digamos, de la autoridad que el mismo Corán propone para como fuente de conocimiento, que es el profeta, los imames, sino que además el mismo hadith o la misma narración, el mismo dicho, tiene implícito un argumento racional. O sea, lo bueno de estos hadices que voy a leer ahora es que son al mismo tiempo una prueba devocional, porque nosotros como musulmanes, y esto es particular de los musulmanes, la aceptamos como algo válido, porque para nosotros la revelación y la sunna del profeta son en sí pruebas contundentes, y las aceptamos como fuente de conocimiento, pero lo más interesante es que en el mismo hadith, en el mismo dicho, encontramos un argumento racional, o sea que el filósofo, por ejemplo, o aquel que acepta la razón como una prueba y un camino hacia el conocimiento, hacia el de descubrir la realidad, también lo puede aceptar ya no como dicho del profeta y del imam, sino como argumento lógico y racional. Dice uno de los compañeros del Imam Sadiq, alayhi salam, llamado Aba Shakir ad-Daysani, que le preguntó al Imam Sadiq, ¿Ma dalil ala anna laka sani'an? Dice, ¿cuál es la prueba de que tienes un creador, alguien que te originó, que te dio origen, te dio vida? Dice, wajadtu nafsi la takhlu min ihda jihatayn. Dice, bueno, uno tiene dos posibilidades. Dice, yo me encuentro a mí mismo como ser que existe y que vive, que tiene presencia y existencia, entre dos cuestiones. O me creé yo mismo o alguien me creó. Si alguien me creó, bueno, fue Dios, ya no tenemos problema, estaría argumentado. Si me creé yo mismo, dice, imma an akun sana'tuha ana, dice, puede ser que yo me he creado a mí mismo, cuando dice, bueno, ¿quién, digamos, creó tu alma? Para no decir de uno mismo, ¿quién creó tu alma? Dice, bueno, o la creó alguien o la creé yo mismo. Entonces dice, si yo la creé a mi alma, me creé a mí mismo, digamos, hay dos posibilidades. Fala akhlu min ahad ma'nayen. Dice, hay dos significados, dos conceptos y dos ideas sobre este tema. Dice, la primera idea es imma an akun sana'tuha wa kanat mawjuda. Dice, o yo creé mi alma y ya existía mi alma, au sana'tuha wa kanat ma'duma, o yo creé mi alma y no existía. Dice, fa in kuntu sana'tuha wa kanat mawjuda فَقَدْ اسْتَغْنَيْتُ بِوُجُودِهَا عَنْ صَنْعَتِهَا. Dice, si yo la creé y ya existía, dice, eso es algo ilógico e incorrecto, porque si ya existía, ya prescindo de crearla yo, porque ya existía. وَإِنْ كَانَتْ مَعْدُومًا فَإِنَّكَ تَعْلَمْ أَنَّ الْمَعْدُومَ لَا يَحْدُثُ شَيْئًا. Y si no existía yo mismo, ¿no? Entonces ya sabemos que no pude haber sido creado por mí mismo. ¿Por qué? Porque aquel que no tiene existencia no puede hacer nada. O sea, el que no existe obviamente no tiene ningún efecto. Y el que no existe no tiene la capacidad de poder crearse. Entonces, ahí va digamos, la forma lógica y racional que utiliza el imán. Dice, ¿quién me creó?
O sea, ¿cómo yo puedo comprobar la existencia de Dios? Conmigo mismo, con mi propia existencia. Yo mismo. O me creó Dios, o me creé yo mismo. Si me creó Dios, queda argumentado, no hay ningún problema. Si me creé yo mismo, dice, bueno, si yo me creé a mí mismo, o yo existía, o yo no existía. Si existía, entonces ¿para qué me voy a crear? O sea, es ilógico. No hace falta crearme porque yo ya existía. Si no existía, bueno, ¿cómo el que no existe se va a crear? O sea, el que no existe no tiene ningún efecto. La nada no puede crear, porque directamente no existe. Ese es un poco el argumento. وَإِنْ كَانَتْ مَعْدُومًا, eso ya lo dijimos. فَقَدْ ثَبَتَ الْمَعْنَى الثَّالِث أَنَّ لِي صَانِعًا وَهُوَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَقَامَ وَلَمْ يَمُرْ جَوَابًا. Dice, entonces, si no se da ninguna de estas posibilidades, tiene que probarse sí o sí el tercer significado, el tercer concepto, la tercera idea, que es el hecho de que yo tengo un creador y ese creador es Dios, el Señor de los universos. Dice, de ahí se levantó el compañero sin poder tener respuesta alguna. Entonces, lo interesante de estos hadices, como dije al principio, y quiero hacer hincapié para que veamos la forma en que Ahlul Bayt, alayhimus salam, trataban con esta realidad, y era que no solo se basaban en el hecho de que sus seguidores, porque acá está hablando con un compañero de él, ¿no? No era un compañero, era una persona que debatía. Este fue un error mío. En los debates no solo se basaban en esta cuestión de que ellos tenían las pruebas de la revelación, eran los herederos de la ciencia del profeta, eran las autoridades, digamos, propuestas por Dios como para guiar a la gente, sino que ellos mismos también utilizaban el argumento racional y las pruebas lógicas para poder convencer al otro. Y lo interesante es que también en su forma de educación, y en algún momento quizá podamos estudiar el libro de Tawhid al-Mufaddal, que es uno de los compañeros del Imam Sadiq, que le preguntaba constantemente y le pedía que le argumente muchas de estas cuestiones de la creencia, y el Imam alayhi salam siempre trató de enseñarle justamente este camino, el camino de la razón. ¿Por qué hacer hincapié en la razón y por qué siempre yo vengo hablando de la importancia de la razón y la racionalidad, y especialmente de la intelección, o esto de poder utilizar, digamos, el pensamiento humano como base para la prueba y la argumentación lógica? Es porque justamente es algo que tiene que ver con el sentido común. Es algo general y abarcador, es algo que pertenece a la misma naturaleza humana, o sea, esta capacidad de pensar y de poder percibir la realidad a través del pensamiento humano. Entonces, esta es una nueva lección que nos da el Imam Sadiq alayhi salam acerca de cómo poder argumentarnos. Que en resumen digo, el Imam dice, o yo tengo un creador o no tengo un creador. Si tengo un creador, queda comprobada la existencia de Dios. Si no tengo un creador, yo me creé a mí mismo. Si me creo a mí mismo, o existía o no existía. Si existía, entonces es ilógico que yo me haya creado porque ya existía. Si no existía, entonces ¿cómo el que no existe puede crearse? Y así, dice, finalmente no queda más que la tercera idea, que es la existencia de un creador. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.